Vamos ya con el reencuentro entre Helmut Marko y Max Verstappen. Y ahora mismo mucha gente estará pensando, ¿cómo que reencuentro? Pues sí, el propio Helmut Marko ha revelado lo que hablaron él y Verstappen el día de la decisión, el día que se anunció la decisión de Red Bull de prescindir de Helmut Marko. Como digo, el propio Helmut ha revelado lo que le dijo Verstappen, lo primero que le dijo cuando Helmut le dijo, oye, que Red Bull me ha dicho que se acabó, y resulta que Verstappen le dijo en aquella conversación, literalmente, que se reencontrarán en algún lugar. Así que el futuro de Verstappen va a venir bastante calentito este año. Vamos a poner un poco de contexto por si alguien no está al día, ¿vale? Ya sabéis que a raíz de la muerte de Dietrich Mateschitz hubo una lucha de poder en Red Bull. Todo esto se ha contado una y mil veces. Christian Horner quería tener toda la influencia posible. Se alió con la parte tailandesa de la marca, con la familia Jovidia, y que en ese momento tenía el 51% de la compañía. Y por otro lado teníamos a la parte austríaca, donde estaban, pues entre otros, Helmut Marko, Max Verstappen, su padre, etc. Y todo esto explotó con el caso Horner. Hubo gente que quería a Christian Horner fuera del equipo nada más estallar el caso, incluido Jos Verstappen, que llegó a pedir públicamente su marcha, pero la familia Jovidia no cedió y Horner siguió en el caso. Pero siguió en el caso hasta que pasó una cosita. Y esa cosita es que la parte tailandesa puso un 2% de la compañía en manos de una sociedad fiduciaria suiza, de modo que había dos partes de la compañía con un 49% y ese 2% en un modo neutral, por así decirlo. Aunque se dice que de facto ese 2% todavía sigue controlado por la familia Jovidia. Pero bueno, de eso ya hablaremos otro día. Unas semanas después de ese movimiento en el accionariado, qué casualidad, se anuncia la marcha de Christian Horner. Y ya un tiempo después, ya con la temporada 2025 terminada, también se anuncia la marcha de Helmut Marko. Y yo aquí tengo que decir una cosa. Y es que creo que Red Bull ha esperado a que Marko cometiese un error que pudiese perjudicar a la empresa para tener la excusa perfecta para echarlo. Porque, a ver, por un lado, evidentemente, la empresa tenían que estar hasta el gorro de esas idas de olla de Helmut Marko. Y sobre todo, creo que las más graves han sido la del año pasado con Checo Pérez y la de hace muy poquito con Kimi Antonelli. Pero claro, una empresa no puede echar a una persona por dar su opinión. Por mucho que... Bueno, a ver, si dice una racistada o algo así, pues igual sí, ¿no? Y de hecho, las opiniones de Marko no estaban muy... estaban un poquito más allá del límite. Pero una empresa no puede echar a una persona por dar su opinión, ¿no? Entonces, ¿quién te dice a ti que no coge Marko y lleva a Red Bull a un proceso legal, a un juicio, por haberle echado por dar su opinión? Esto seguramente abriría portadas, se diría que en Red Bull no hay libertad de expresión, incluso podría dañar a la empresa. Pero claro, si Helmut Marko comete un error con un piloto llamado Alex Dunn y le hace perder dinero a la empresa, ahí ya no hay vuelta atrás. Ahí ya tienes la situación perfecta para que el despido sea totalmente procedente. Entonces, estoy convencidísimo de que Red Bull estaba esperando al más mínimo fallo de Helmut Marko para despedirle y quizá hasta le tendieron un señuelo. Pero no desarrollaré, ¿vale? No desarrollaré. Quizá hasta le tendieron una trampa. Pero bueno, el caso es que Helmut Marko ya está fuera de Red Bull, ¿vale? Y Helmut Marko es el gran valedor de Verstappen. Es el que ha sido su gran apoyo desde hace más de 10 años, aparte de su padre. Que de hecho Verstappen llegó a decir que Marko era como su segundo padre, más o menos, ¿no? Y recordemos una cosa. Una cosa que dijo Verstappen el año pasado y que ya tenéis en pantalla. Mi lealtad hacia Marko es muy grande. No puedo seguir sin él. Menos mal que en internet se queda todo grabado, porque a veces me da la vida. Max Verstappen dijo que no puede seguir en Red Bull sin Helmut Marko. Y aquí, evidentemente, va a seguir en 2026, eso ya está más que cerrado, y porque no le queda otra. Pero para mí, esta es la clara señal de que Max tiene un pie y medio fuera de Red Bull para 2027. Para mí,
tiene un pie y medio fuera de Red Bull para no el año que viene, sino el siguiente. Y es más, voy a decir una cosa. El timing del anuncio me ha parecido alta traición de Red Bull a Verstappen. Y vale que Red Bull, lo que acabo de decir, vale que seguramente estaba esperando a un error de Marco, vale. Pero recordaréis que hace un año se empezó a decir que Verstappen tenía una cláusula de salida que podía activar si Marco se iba del equipo. Y qué casualidad que Red Bull ha echado a Helmut Marko cuando la temporada ya ha acabado y cuando la parrilla está cerrada. O sea, ¿quieres activar una cláusula en el caso de que exista y que sea verdad esa cláusula? Vale, pero te vas a quedar sin hueco en la Fórmula 1. Red Bull ha echado a Helmut Marko en el momento en el que Max ya no tenía opción. Y repito, esto lo veo como alta traición. Al menos yo no sé vosotros, pero yo lo veo como una traición de Red Bull a Verstappen. Han esperado a que termine la temporada, a que la parrilla esté cerrada, a que ya no quede ningún hueco para echar a Helmut Marko y decirle, si quieres activar una cláusula, no tienes hueco en la Fórmula 1. Si quieres irte un año fuera de la Fórmula 1, pues muy bien. El único escenario en el que se me ocurre que Max podría seguir en Red Bull más allá del año que viene es que le den un avión, ¿vale? Que le den un cochazo, que pueda pelear por el 5.º título, que gane el 5.º título. Pero claro, los rumores de Paddock dicen que va a ser todo lo contrario, que el motor Red Bull Ford va a sufrir un poquito, porque bueno, básicamente porque es completamente nuevo. También ya no tienen a Adrian Newey, ya la parte del chasis y aerodinámica McLaren les comió un poquito la tostada. Entonces, si tenemos en cuenta que ya no tienen a Newey, que McLaren les ha pasado por la derecha en cuanto a chasis y aerodinámica, que el motor no tiene buena pinta, que todo apunta a que el coche va a ser complicado y que Max ya ha dicho que no puede estar sin Helmut Marko, pues a mí todo me hace pensar que se va a buscar las habichuelas en otro sitio. Pero ¿por qué traigo todo esto ahora? ¿Por qué? O sea, han pasado ya 3 días desde que se anunció lo de Helmut Marko, la salida de Marko de Red Bull. ¿Por qué lo traigo ahora? Pues porque el propio Helmut Marko ha hablado para la cadena austríaca ORF y ha revelado lo que le dijo Verstappen el día que supieron que Helmut se quedaba fuera, lo que acabo de decir hace un momento. Ojito a lo que le dijo, porque lo voy a leer textualmente, ¿vale? Abro comillas. No fue una conversación normal, había cierta nostalgia. Dijo que nunca imaginó que alcanzaría tal éxito. Todo llega a su fin y le deseé lo mejor para su futuro. Y ojo a esto, dice Marko, me dijo que definitivamente nos encontraremos en algún lugar. Ojo a esa última frase, cierro comillas ahí, ¿eh? Ojo a la última frase. Me dijo que definitivamente nos encontraremos en algún lugar. Repito, esto se lo dijo Max a Marko. Así que, ya os digo, yo veo bastante claro que Max no va a seguir en Red Bull en 2027. Y repito, creo que la única vía que le queda a Red Bull es darle un cochazo, un avión a Max para que pueda continuar. Pero todo apunta a que no pasará. Y se ha juntado que, bueno, que Verstappen dijo que no puede seguir sin Marko, que han echado a Marko con la temporada ya terminada y con la parrilla cerrada, que dejas a Max sin margen de maniobra y para mí es una traición. Lo juntas también con que el coche no tiene muy buena pinta y al final, pues a mí lo único que me sale es que Max ya tiene un pie y medio fuera. Y ahora se me ocurre una cosa. Se me ha ocurrido una cosita, ¿vale? Aquí lo normal sería coger y decir ¿qué opciones tiene Verstappen para el futuro? Pero es que casi que habría que decir ¿qué opciones tienen Verstappen y Marko? Porque claro, parece que quieren ir de la mano, parece que se reencontrarán en algún lugar, en algún equipo. Y aquí, más allá de una escudería Ferrari que está en horas bajas y que Verstappen ya ha dicho que a él no le interesa ir allí siempre y cuando no tengan un buen coche, que a él eso de la mística de Ferrari y tal, que le da un poco igual, si tienen buen coche sí, si no, no. Y como parece que el año que viene no lo tendrán, al principio de la normativa, lo que a todo el mundo se le ocurre es pensar en Aston Martin y en Mercedes. Aston Martin, por motivos obvios,
porque bueno, se reencontraría con Adrian Newey, se reencontraría con Honda, porque el equipo tiene unas instalaciones brutales y tiene muy buena pinta para el futuro. Pero claro, el problema de Aston Martin es cuánto tiempo necesitan. No lo sabe nadie. Igual el año que viene ganan o dentro de 2, pero no lo sabe nadie. Pero como mínimo me imagino que Verstappen estará atento el año que viene a Aston Martin. Y para mí quizá el gran problema de Aston Martin sería cómo encajan ahí. Porque claro, si viene Helmut Marko con Verstappen, con Jos Verstappen, que igual no encajan tanto con Lawrence Stroll, que quizá te llega Jos Verstappen y te incendia un poquito el equipo. Bueno, habría que ver también cómo encajarían, ¿no? Yo, sinceramente, veo más a Verstappen en Mercedes. Mi opinión es que lo veo más en Mercedes. Y ya sabéis que Mercedes lleva mucho tiempo detrás de Verstappen, que básicamente desde que Hamilton dijo que se iba a ir a Ferrari, que fue el 1 de febrero de 2024, que han pasado ya casi 2 años. Y Toto Wolff lleva ya casi 2 años tirándole los tejos a Verstappen. Y nunca lo ha ocultado. Nunca lo ha ocultado. Porque básicamente ya dijo el año pasado en algún momento que tenía un asiento libre y que lo que pasa es que Verstappen no iba a querer ir a Mercedes porque tenía un buen Red Bull y tal y no sé qué. Pero también hay que decir que tanto el año pasado como este año la alineación de Mercedes, la decisión, el anuncio oficial, llegó muy tarde, por lo que sea. Quizá porque estaban esperando a Max y, como digo, llevan casi 2 años tirándole los tejos a Max. Wolff no lo oculta. ¿Y sabéis quién fue el primero en ir a ver a Max después del Gran Premio de Abu Dhabi? Vaya. Efectivamente, Toto Wolff. Justo después de quedarse a las puertas de su 5º título, ahí estaba Toto Wolff para consolar al tetracampeón y quizá hasta para decirle: oye Max, a ver si quedamos un día de estos en mi barco, que sigo teniendo un asiento libre para 2027. Pero es que lo mejor de todo no es eso. Lo mejor de todo no es eso. Porque obviamente el deseo de Toto de fichar a Max ya lo sabemos. Pero también sabemos que después de ese año 2021 hubo chispas a todos los niveles entre gente de Mercedes y gente de Red Bull. Y sabéis que Helmut Marko no se pierde un fregado. O sea, él siempre está en todos los fregados. Pues vaya, qué casualidad que resulta que hasta Toto Wolff llegó a decir que Helmut Marko es nuestro enemigo favorito. Cuando Mercedes empezó a tirarle los tejos a Verstappen, Toto Wolff reculó y llegó a decir que Helmut Marko sería una gran pérdida para Red Bull en el caso de que se fuera. Esto es del año pasado, ahora ya se ha ido. Y llegó a decir, lo veis aquí en el subtítulo, es nuestro enemigo favorito. A mí es algo que me parece maravilloso. Me recuerda mucho a ese refrán de, creo que era, por dinero baila el mono. Creo que era así, no sé si era el mono o el perro, ya no me acuerdo. Pero bueno, en fin. Al final esto se acabará convirtiendo en una historia de amor. Porque ya os digo que Toto lleva mucho tiempo cortejando a Verstappen, tirándole los tejos. Y si hace falta, se baja los pantalones y dice que Helmut Marko mi enemigo favorito, Yo, ningún problema. Así que nada, ya os digo, veo más a Max en Mercedes que en Aston Martin, al menos a día de hoy. Ya veremos qué pasa dentro de unos meses. Yo lo veo más en Mercedes. Primero, porque todo el mundo dice que va a tener un buen coche. Y segundo, por lo que decía, de que Toto Wolff, si hace falta, le da lo que sea. Y hasta le dice que le haría hueco a Helmut Marko, que es su enemigo favorito. Y si hace falta, es su amigo íntimo de la infancia. Así que nada, de momento este tema sigue teniendo capítulos, de momento no tiene final, pero lo que sí está clarísimo es que Wolff quiere a Verstappen y que Verstappen le ha dicho a Marko que se van a reencontrar en algún otro sitio, es decir, en algún otro equipo. Y yo por otro lado pues veo bastante claro lo que he dicho antes, que hay una traición de Red Bull a Verstappen con ese timing del anuncio de Marko. Así que para mí todo apunta a un final muy claro, pero de momento habrá que esperar para saber ese final.